La tarea que nos encargó era nada más subir los ejercicios pasados, ¿verdad? Encargué una tarea, creo que, no sé si la subí el lunes o el martes, miren, que aquí dice en Encargó actividades otra. tarea, operaciones aritméticas fundamentales. Lo otro fueron los ejercicios hechos en clase. Y esta de Sí. operaciones aritméticas fundamentales es un PDF, miren. Y ya 17 personas lo han entregado, todavía les quedan 9, casi 10 horas para entregar la tarea, ¿no? Hay que tratar Profe, de cumplir con tiempo con las actividades, dígame. le iba a decir, yo subí los trabajos hechos en clase en ese mismo rato desde mi celular, pero cuando chequeé desde la computadora no los tenía y los entregué tarde. ¿Afecta mucho eso? No, si fueron un par de horas no le va a pasar nada. Si pasan 6 horas, 8 horas, no pasa nada. Ok, Profe, gracias. Ándele, sí, dígame. disculpe, mire, yo por cuestiones del trabajo el sábado anterior no pude entrar, tuve que ir a hacer un examen a la Ciudad de México. Yo ya entregué la tarea que está ahí pendiente, pero esos ejercicios de clases no los he entregado, no sé cómo hacerle. Los ejercicios de clase, mire, viene aquí la pizarra que utilizamos. Y luego dentro de la pizarra vienen pues ahí algunas cosas que estuvimos viendo. Y por ejemplo, aquí están los ejercicios, ¿no? Y luego aquí están otros ejercicios. Nada más tenemos los resultados. Hay que utilizar operaciones ahí aritméticas para obtener el resultado. Pero estos son los ejercicios que se deben de entregar. Aquí están, miren, por ejemplo, estos. Ok, ese archivo sí lo bajé, sí lo tengo. Ajá. De hecho, es el que utilicé como ejemplo para hacerlo de la tarea. Entonces es nomás desarrollar todos esos ya en mi cuaderno y cargarlos. Sí, usted los desarrolla. Mire, estos del 26 de junio los va a cargar en este que dice 26 de junio. Y aquí lo sube, ¿no? Aquí hay 37 de 49. Yo les comento, yo sé que a veces tienen cosas importantes, ¿no? Pero cuando de verdad no es tan importante, es preferible que estén dentro de, que entren a la clase, vaya. Creo que la coordinadora, bueno, al menos a nosotros, y creo que también lo habló con los alumnos de nuevo ingreso, pues que es muy importante que asistan al propedéutico y que tengan su asistencia y que cumplan con sus actividades. Pero pues nada Ay, más para profe, de comentarles. hecho, sí, no se preocupe. De hecho, hablé el tema con la coordinadora precisamente por la situación que se me presentó. Me pidió que les mandara correo a los profesores. De hecho, le mandé un correo, no sé si lo recibió con la explicación. Ajá. Pero de aquí en adelante no falto y me pongo al corriente con los trabajos. Ándale, está muy bien. Sí, cuando son pues excepciones así de fuerza mayor que tengan que forzosamente faltar, pues se puede llegar a entender, ¿verdad? Pero pues no siempre hay que faltar, ¿no? Hay que tratar de asistir lo mayor posible. Ahí un compañero dice que tampoco pudo asistir. Hay que, sí, pues cumplan con las actividades y traten de asistir en lo mayor, en la medida de lo mayor posible, ¿no? Aquí vamos comenzando pues con el tema. Ahora vamos a ver, vimos pues en el tema anterior como pues las operaciones fundamentales con la aritmética. Ahorita vamos a ver qué es el álgebra, ¿no? Aquí nos dice en el tema 2, lenguaje algebraico. Ok, vamos a tratar de desarrollar este concepto, ¿no? Nosotros muchas veces cuando escuchamos esa palabra de álgebra, pues siempre relacionamos el concepto con la realización de operaciones o de ecuaciones o de fórmulas, en la cual tenemos, por ejemplo, elementos que son valores constantes o que son números reales, como un 5 o como un 7, los elementos que veíamos en las operaciones fundamentales de la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, el cálculo del área de cualquier triángulo, nosotros decimos que es base por altura entre dos, ¿no? Y ahí tenemos una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque estamos, ahí escribí mal algebraico, estamos mezclando, ¿no? Hay valores como por ejemplo el 2, que es un valor constante, y tenemos elementos como la B y la H y la letra A, ¿no? Que son letras, que son elementos que varían, que muchas veces se les denominan como elementos variables o elementos literales dentro de una expresión algebraica, ¿no? Entonces a eso se refiere el álgebra, ¿no? Es la representación de operaciones en las que existen pues cantidades conocidas o elementos conocidos, como son ese 2 en esa expresión algebraica. Y
y se representan, pues sí, con números esos valores conocidos y valores que pueden llegar a no ser conocidos o que pueden llegar a cambiar, que generalmente se representan con letras, ¿no? Por ejemplo, la B, la H y la A, ¿no? Ahí tendríamos una expresión algebraica. Si alguien pues tuviera duda y quisiera pues una definición así escrita aquí, pues la vamos a escribir aquí. El álgebra es una rama de las matemáticas, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Y su objetivo es simplificar, ¿no? ¿Por qué simplificar? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor del área de cualquier triángulo con esa expresión que tiene elementos literales o variables o letras y elementos conocidos como el número 2, puedo llegar a sustituir esos valores para calcular el área de cualquier triángulo, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí estamos obteniendo una simplificación de la solución de un problema, ¿no? Que es obtener el área de un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y es simplificar y generalizar operaciones. Con números y letras, ¿no? Y sabemos que las letras en algún momento van a llegar a representar algún valor numérico. ¿Sale? Vamos que aquí vamos a empezar así. Listo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si alguien quisiera sacar la calificación de algún alumno, no sé si alguien haya oído de algo que se llama regla de 3, ¿no? Muchas veces, pues los maestros, o me ha tocado a mí muchas veces, utilizar esa regla de 3 para determinar, por ejemplo, la calificación de un examen. En el TEC se utiliza digamos, el valor en base a 100. Si tú tienes un 10 en una unidad o en una materia, pues se representa como 100, no como 10. Y la calificación aprobatoria es 70. Entonces, digamos que yo quisiera sacar la calificación de Juanito, ¿no? Pues Juanito hizo un examen en el cual el total de aciertos eran 9, ¿no? Y al momento de yo revisárselos, pues él sacó 7 de 9, o sea, sacó 2 mal. Yo cómo podría mediante una regla de 3 determinar qué calificación tiene. No sé si alguien se acuerda cómo era la regla de 3. Yo. A ver, dígame. Bueno, si 9 aciertos, pues es igual a una calificación de 100. Se va a multiplicar 7 por 100 entre 9 y va a ser el resultado de la calificación de Juanito. Ándele, muy bien. Así como dijo la compañera. Primero, pues multiplicaríamos para la regla de 3, 7 por 100, ¿verdad? Y luego después a ese resultado lo dividimos entre 9 y obtenemos la calificación de Juanito. Alguien que tenga una calculadora para que nos diga qué se sacó ahí. 77.7. 77.7, dice ahí el compañero. 77.7. Pues el álgebra está presente en muchas cosas, nada más que a veces no nos damos cuenta porque utilizamos, por ejemplo, en esta regla de 3, por inercia, ¿no? Porque así lo aprendimos, pero podemos llegar a representarla mediante un lenguaje algebraico, este elemento, ¿no? Por ejemplo, ahí el elemento que puede llegar a variar y que me ayudaría a simplificar el cálculo de las calificaciones del grupo de contador público de semestre 1. Ya tengo la de Juanito, pero yo quisiera la de todos, ¿no? Pues entonces el elemento que varía es la calificación que llegan a sacar, ¿no? Siempre van a ser 9 aciertos y siempre 9 aciertos va a ser el 100% de la calificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta operación, que es básicamente 7 por 100 entre 9, lo trato de representar como una expresión algebraica, pues debo de modificar este 7, ¿no? Yo puedo utilizar, por ejemplo, la letra Y. Y por 100 entre 9. Y ahí tengo una expresión algebraica en la cual simplifico el cálculo de la calificación para todo un grupo, ¿no? En el cual en cada uno de los cálculos que yo realice, la letra Y va a ser la que va a estar cambiando, ¿no? De valor según los aciertos que llegue a tener el compañero del grupo, ¿no?
Y los elementos que siempre van a ser constantes dentro de estas operaciones, pues es el 100 y es el 9, ¿no? Porque siempre va a haber 9 aciertos para este examen que estamos revisando y siempre los 9 aciertos van a ser el 100% de la calificación. Nada más que aquí pues se ve muy feo, ¿no? Hay formas de simplificar y ya más o menos aquí ya se parece más a una expresión algebraica, ¿no? Por ejemplo, así. Eso sería pues la representación, ¿no? Y ahí estuvimos viendo algunos conceptos en este pequeño ejemplo de lo que es la definición del álgebra, ¿no? Que es la aritmética. Hicimos operaciones fundamentales, ¿no? De la aritmética, multiplicación y división. Y utilizamos el concepto de fórmula. Entonces, si nosotros quisiéramos ir analizando, pues ya definimos qué es el lenguaje algebraico, ¿no? Y ahí utilizamos un ejemplo del lenguaje algebraico, ya desarrollamos una fórmula y ya obtuvimos la utilización de operaciones aritméticas fundamentales dentro del álgebra, ¿no? Ya si yo quisiera, por ejemplo, hacer más automatizado, mejor hecho este tipo de cálculos, por ejemplo, esta operación o esta fórmula o esta formulita, si yo conozco un poco de Excel, puedo llegar a poner una base de datos con los nombres de los alumnos y utilizar esta fórmula en la cual, según la celda que tengamos en orden y tenga una calificación de un alumno que ya revisé, pues me arroje automáticamente la calificación final, por ejemplo, ¿no? Ya aplicamos tecnología para la implementación de una fórmula con elementos algebraicos, ¿no? O con lenguaje algebraico. Entonces, vamos a escribir aquí pues esos conceptos, ¿no? Que estamos diciendo que descubrimos mediante el desarrollo de este ejemplo. Decíamos que el álgebra, ¿no? Pues el álgebra ya lo tenemos, es una rama de las matemáticas y su objetivo es simplificar y generalizar, pero en operaciones con números reales. La aritmética, pues ya mencionamos, ¿no? En un principio de la clase que era la aritmética. ¿Alguien recuerda? Sí. Yo, profe. A ver, dígame. O sea, así como lo recuerden, no necesariamente estrictamente lo que es, ¿no? Así como recordemos más o menos. Pues así muy sencillo, se enfoca en las operaciones fundamentales que son suma, resta, división y multiplicación. Vale, ahí tenemos, ¿no? Y luego nos falta el concepto de fórmula, ¿no? Pues la fórmula básicamente es pues expresar, ¿no? Mediante símbolos de operaciones, como es este símbolo del asterisco que significa multiplicar, este símbolo de entre para dividir y los paréntesis que nos ayudan a agrupar elementos dentro de una fórmula para pues primero hacer esta operación y luego esta operación, como separar mediante paréntesis las operaciones que van en orden jerárquico, ¿no? Pues los elementos y poder llegar a obtener un resultado, ¿no? Entonces eso es una fórmula básicamente, es una regla, una reglita que nosotros definimos, ¿no? Profe, Dígame. yo tengo una duda en cuanto a lo de álgebra. Ajá. Yo soy malísima, soy muy honesta para todo esto de álgebra y matemáticas, pero yo recuerdo que hubo una vez algún profe que me dijo que las cantidades conocidas en álgebra se expresan con A, B, C, D, o sea, las primeras letras del alfabeto, y las desconocidas con las últimas, que son U, V, W, X y Z. Puede ser, sí puede ser un medio, esa es una reglita, ¿no? Que cada quien, dependiendo de la literatura que utilice, puede llegar a utilizar para diferenciar, ¿no? Pero en sí, las cantidades que no se conocen, pues puede ser cualquier letra y pueden llegar a conocerse hasta cierto punto. Por ejemplo, si tenemos un valor en una expresión algebraica de 3x,
Aquí tenemos un elemento coeficiente, que así se le denomina, y este elemento que es una literal, aquí se conoce más o menos el valor de X, porque sabemos que va a valer tres veces su valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces son desconocidas, pero no tan desconocidas, dependiendo de la expresión algebraica que se utilice. Se puede utilizar esa regla que usted dice, ¿verdad? Yo, dentro de pues, matemáticas, muchas veces pues se utilizan las últimas letras del alfabeto, pero se puede utilizar cualquier letra. Entonces, eso ya es una regla que definen dependiendo del autor o de lo que se esté leyendo en cuanto al álgebra. No es tan trascendental para la comprensión del álgebra. Ok. Era lo que a mí me tenía con la duda, porque es algo que la verdad nunca le entendí y no me quedaba claro. Sí, no es estrictamente, o sea, de ley que tienes que hacerlo así, no necesariamente. Es pues una ayuda, ¿no? Para tratar de clasificar los elementos, pero pues no es obligatorio, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, profe. No es nada. Entonces ahí tenemos lo que es la fórmula, ¿no? Es una regla que utiliza símbolos de operaciones para obtener resultados, como por ejemplo esta formulita para calcular el área de un triángulo, o esta expresión algebraica que tiene elementos de operaciones, por ejemplo el por y el entre, para llegar a obtener un resultado, ¿no? Y en cuanto a expresiones algebraicas, vamos a ir a otra pizarra y vamos a ver qué es una expresión algebraica, porque creo que en el tema 2 nos dice que es lenguaje algebraico. Pues el lenguaje algebraico se refiere a eso, ¿no? A utilizar elementos conocidos y desconocidos para tratar de representar un problema a solucionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, una expresión algebraica es la representación de símbolos y expresiones algebraicas, ¿no? Porque eso es una expresión algebraica. Y algunos ejemplos que podemos ver, pues, van a contener siempre esos elementitos, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, la letra A pudiera llegar a ser una expresión algebraica dentro de matemáticas, ¿no? Y dentro del estudio de las matemáticas. Por ejemplo, A más B por C también pudiera llegar a ser una expresión algebraica, ¿no? 5X pudiera ser otra expresión algebraica. ¿Qué más? Por ejemplo, una más compleja, por ejemplo, 5X menos 3 entre 2Y multiplicado por Z. Ahí tenemos otra expresión algebraica, ¿no? Porque consta, pues, de lo que menciona el concepto de álgebra, ¿no? De elementos conocidos y desconocidos que realizan operaciones fundamentales en este caso, ¿no? Como por ejemplo el menos, el entre, el más, los paréntesis que agrupan y nos definen que es una multiplicación. Más adelante vamos a ver más o menos todo eso a mayor profundidad. Y pues muchas veces pues nos ayudan estos elementos variables a representar valores que pueden llegar a presentarse, ¿no? Como en el caso de la fórmula que vimos ahí de... Yo estuve el sábado pasado porque... yo no estuve el sábado pasado, eso ya lo dijo. Es que alguien levantó la mano. Dígame Yeshua, Jesús, o ¿cómo se llama? Sí, Jesús, René. Dígame Jesús. Entonces, por ejemplo, el lenguaje algebraico viene siendo también como la manera en que clasificamos, pues ya sean los monomios y polinomios y eso. Claro, también. En sí, el lenguaje algebraico, nosotros podemos utilizar un mapita, ¿no? Por ejemplo, tendríamos un mapa conceptual para definir el álgebra, ¿no? Tenemos el álgebra y el álgebra se puede dividir en dos elementos muy importantes, el álgebra, en ecuaciones algebraicas y en el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, pues es como más conocer el tema, cómo es que se utilizan las fórmulas, cómo es que existen expresiones que representan el álgebra y cómo se utilizan operaciones fundamentales dentro del lenguaje algebraico, ¿no? Entonces aquí escribimos, por ejemplo, lenguaje algebraico y del otro lado tendríamos tendríamos las ecuaciones algebraicas, ¿no? Ya dentro del lenguaje algebraico, miren, nosotros podríamos
definir las expresiones algebraicas, que son como esta cosa que tenemos aquí arriba, ¿no? Estos elementos son expresiones algebraicas, perdón. Profe, Dígame. ¿podría poner el link para entrar a la pizarra? ¿O no podemos entrar? Sí pueden entrar, déjeme veo eso. Cualquier usuario. Nada más que lo voy a poner como lector porque a veces se confunden y luego me están moviendo la pizarra y así nada más pueden entrar a verlo, no a interactuar, ¿no? Ahí va a estar en él, nada más que no me sirve el control de mi teclado, déjenme lo copio así a la antigüita. Ahí está el link, ¿sale? Para que puedan entrar. Bueno, dentro de las expresiones algebraicas, pues tenemos la terminología que se utiliza, ¿verdad? Terminología pudiera ser un elemento importante de las expresiones algebraicas. ¿Qué es la terminología? Los símbolos, no me imagino. Exactamente, los símbolos, qué es cada cosa, por ejemplo, qué es un coeficiente, qué es un exponente, qué es una literal, Variables. variables, todo eso se refiere a la terminología. Y luego, pues mediante la terminología y las expresiones algebraicas, nosotros podemos llegar a obtener operaciones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un 3x más un medio de x, podríamos llegar a obtener el resultado, ¿no? Y aquí ya tenemos un valor de igualdad, que serían, pues, se pueden agrupar en un solo elemento, ¿no? Porque tienen las mismas variables, o sea, 3x más un medio de x puede llegar a simplificarse a 3 un medio de x, por ejemplo, ¿no? Y eso se refiere en las operaciones fundamentales, ahí estamos sumando elementos algebraicos, ¿verdad? Operaciones fundamentales. Ya dentro de las operaciones fundamentales, pues está la suma, la resta, la multiplicación, división, potencias también pudiera ser, que no son tan fundamentales, pero pues se tienen que utilizar también, que es elevar al cuadrado, al cubo, algún número. Las raíces, que se conocen también como radicales, también serían operaciones fundamentales. Y del otro lado, pues tenemos ecuaciones algebraicas, ¿no? Y ya vemos, ahí pues es un mundo gigantesco, ¿no? Y es donde inicia el desarrollo de otras áreas de la matemática, por ejemplo, el álgebra lineal, el cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, todas van muy relacionadas a la aplicación de ecuaciones algebraicas, ¿no? Claro que a un grado distinto. Y ahí podríamos poner, por ejemplo, ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales, ¿no? Que son, pues, ecuaciones, por ejemplo, de primer grado con una incógnita. Lo vamos a ver a mayor profundidad, ¿no? Nada más para ejemplificar que es una ecuación lineal. O sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Por ejemplo, para la representación de la trayectoria de una parábola, utilizamos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, dos valores de variables. Si quisiéramos representar, pues, la trayectoria de un objeto a lo largo del tiempo, ¿no? Pues tendríamos valores de t, de variables de t, y valores de distancia, ¿no? Y aquí, pues, se van representando mediante esas dos incógnitas los valores de esa ecuación, ¿no? En cuanto a sistemas de ecuaciones, por ejemplo, para determinar la trayectoria de un objeto. Sale. Vamos a escribirlo ahí. Ecuaciones lineales y abajito es sistemas de ecuaciones, ¿no? Y métodos de solución. De ahí pues está pues el ejemplo que les puse, pudiera ser uno. No sé, con varias incógnitas, ¿no? Inclusive hubo en la prepa o en niveles inferiores de educación que utilizábamos, por ejemplo, la fórmula general, ¿no? Y en la fórmula general pues tiene tres incógnitas, ¿no? O tres elementos desconocidos, que es la letra A, la letra B y la letra C. No sé si alguien recuerda cómo era la fórmula general. Yo, ¿Usted se acuerda? es menos b más menos raíz cuadrada menos base sobre 2a. ¿Sí? Sobre 2A, ¿verdad?
Y aquí pues estamos utilizando este elemento que son sistemas de ecuaciones y métodos de solución. Este es un método para solucionar una ecuación que puede llegar a tener 3 incógnitas, ¿no? Y ya nosotros las clasificábamos, ¿no? Que se utiliza muchas veces en un trinomio cuadrado perfecto, donde A vale el término cuadrático, B y C y así sucesivamente, ¿no? A ver, alguien está levantando. Dígame. Adentro del paréntesis, bueno, de la raíz cuadrada puso a cuadrada, según yo era Es b B. cuadrada. Es que Menos se le 4A. cortó. Se le cortó ahí, yo le entendía, pero sí es cierto, es B. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí se va complicando un poco más la existencia de nosotros cuando empezamos a utilizar esta rama de ecuaciones algebraicas. Nosotros por lo pronto vamos a entrar a esto, ¿no? Que es el lenguaje algebraico, expresiones algebraicas y operaciones fundamentales con este tipo de expresiones algebraicas. Entonces ahí está como que una distribución del álgebra y la importancia que puede llegar a tener, ¿no? Para nosotros pues es más esta parte, ¿no? Por lo menos en esta clase, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? Ahí dentro de las expresiones que yo puse, expresiones algebraicas, por ejemplo, tenemos esta de 5x. Existen términos, ¿no? ¿Y qué es un término? Pues un término es una expresión que consta de uno o más símbolos, ¿no? Que no están separados entre sí por un más, por un menos, por un entre, por una operación fundamental. Por ejemplo, esta expresión de 5x es un término algebraico porque no está separado por un más ni por un menos. Si yo tuviera, por ejemplo, un más 3y, pues ya tengo dos términos algebraicos, ¿no? Porque aquí hay un elemento que separa a este con este. Y eso se refiere a un término, ¿no? Si queremos escribirlo, pues lo vamos a escribir aquí, ¿no? Para que lo tengan en su pizarra. Es una expresión que consta de uno o más símbolos, ¿no? Separados entre sí. Que no están separados. Separados. Eso sería básicamente un término algebraico, ¿no? Término. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de un término, por ejemplo, menos 3x cuadrada, ¿no? O menos un cuarto de y. O 7x cuadrada y, por ejemplo, ¿no? Ahí no están separados estos elementos, es un solo término. Ya si ponemos un menos, o si ponemos un elemento fraccional, por ejemplo, y entre x, o si ponemos, bueno, aquí no están separados entre sí. Aquí debería estar, ¿no? Entre z, digo más z, por ejemplo. Ahí tendríamos dos elementos o dos términos, ¿no? Que están separados por el más o por el menos, o por, básicamente, o lo más usual es verlo así, ¿no? Por un más o por un menos, pero puede ser por otra operación fundamental. ¿Qué nos falta ahí? Pues clasificarlo, ¿no? Nosotros dentro de un término y el lenguaje algebraico tenemos que saber qué es cada cosa. Por ejemplo, el menos 3x cuadrada podemos nosotros desglosar en cuanto a la terminología que es cada elemento. Entonces vamos a utilizar terminología para definir los elementos de un término. Se oye muy redundante, ¿no? Que viene siendo pues el signo, el coeficiente y literal y eso. Exactamente. Y el exponente. Exactamente. Terminología. Por ejemplo, si nosotros queremos desglosar tenemos un menos 3x al cuadrado, ¿no? Si yo quiero definir, por ejemplo, el exponente, pues es el valor 2, ¿no? Sí. Es el elemento al cual nosotros estamos elevando, ¿no? Por ejemplo, una x cuadrada, pues es la representación de una operación de multiplicar x por x, ¿no? Ya por ley de los exponentes, nosotros sabemos que en una multiplicación los exponentes se suman, por eso llegamos a tener una x cuadrada, ¿verdad? Entonces, este es el exponente, ¿no? Nada más que no me gusta escribir con la plumita porque tardo mucho y se ve bien feo. Ese sería el exponente. La letra X, ¿no? La literal. Sería la literal, ¿verdad?
básicamente, o variable, también se le conoce como literal o variable, cualquiera de las dos definiciones es válida, ¿no? Y el número 3 es el coeficiente, ¿verdad? Sí. Que es -3 en realidad, ¿verdad? Es un número negativo. Pero más bien el menos viene siendo ya el signo, ¿no? Pues sí, sería el signo que compete al coeficiente. Lo podemos agrupar así, como parte del coeficiente, ese signo. Ya si tuviera un más, pues el signo no se pone, ¿no? Pero hay que definir que tal vez ahí el coeficiente es un término de número real negativo, ¿no? Y muchas veces este tipo de términos, como el -3x cuadrada, menos un cuarto de y, 7x cuadrada y, muchas veces son el resultado de realizar operaciones algebraicas, ¿no? Por ejemplo, operaciones aritméticas con términos algebraicos, podría llegar a ser el resultado. Por ejemplo, tal vez para llegar a obtener este -3x cuadrada, a lo mejor estaba 3x por x, ¿no? O -3x por x, que nos iba a dar como resultado 3x cuadrada negativo, ¿no? Entonces muchas veces es el resultado o puede ser pues la representación, ¿no?, de algún problema en la realidad. La simplificación viene siendo ahí. Sí, podría ser como simplificar esas operaciones. El resultado se refiere también o puede relacionarse con simplificar esa expresión algebraica, ¿no? Entonces, los términos algebraicos pues pueden ser resultado de operaciones previas o podemos unir los términos, ¿no? Que es lo que decía el compañero. Uniendo términos, pues simplificamos una expresión algebraica. Entonces, vamos a tratar de definir los siguientes, ¿no? A ver si se va comprendiendo. Por ejemplo, nosotros ya sabemos qué partes tiene este elemento, ¿no? El exponente es este, la literal o variable es esta y el coeficiente es este. Entonces vamos a poner aquí unos cuantos y ustedes los van desarrollando. Sería 4AB y luego sería menos MN, luego sería menos 12X y nada más que aquí no sé cómo poner el cuadrado, lo voy a escribir mejor. Ok, ustedes traten de manera individual clasificarnos, esa es la primera parte. A ver. O definir. O sea, igual como lo hicimos ahorita. Sí, así como por ejemplo en que nosotros a este término lo fuimos desglosando para saber que el exponente es el valor 2 o el cuadrado, digamos. La literal o variable es la x y el coeficiente es -3. Ustedes van a hacer lo mismo con estos 4 expresiones. Si gustan, primero, como es rapidito, vamos a dar ahí unos minutos, 3 minutos, para que lo hagan individual y luego ya vemos cómo les quedó, ¿no? Listo. Listo. Bueno, vamos a esperar un poco a los demás. Listo. Sale.
Bueno, ¿qué les parece si tratamos de definir el 4AB? Por ejemplo, en el 4AB, ¿qué partes tiene el término? Por ejemplo, el valor ¿de qué cosa? Del coeficiente, por ejemplo. ¿Cuál sería el coeficiente? El 4, ¿verdad? 4. Es igual al 4. Y luego la variable o literal. AB. Esos serían los términos de literal o variable, ¿verdad? La A y la B. AB. Y luego el valor de exponente, ¿habrá exponente ahí? 1. Es 1. Es 1, ¿verdad? Muchas veces no se llega a poner, ¿verdad? Porque pues sabemos que un elemento elevado a la 1 potencia, digamos, va a ser el mismo. No Pero cambia. sí es importante saber que si llevan aunque no tengan el número, es importante saber porque al momento de hacer una multiplicación, pues los exponentes se suman. Exactamente. Ahí es donde radica la importancia, sí. Ahí tienes razón. Y luego tenemos el otro que es menos mn. Ahí el valor del coeficiente, ¿cuál creen que sea? Menos 1. Así es, ¿verdad? Menos 1. Sí, pues normalmente en las expresiones pues no ponemos el menos 1mn, ¿verdad? Porque sabemos que el menos 1 está multiplicando a m por n y un número multiplicado por 1 pues va a dar también un resultado similar, pero pues es importante conocer que ese es el valor del coeficiente. La literal ahí pues son las letras, ¿no? Otra vez. Sí. Y el exponente es igual a 1 otra vez, ¿verdad? Sí. Y luego en el siguiente término que es 12x, ahí ¿cómo lo pondríamos? El coeficiente es menos 12. Menos 12. Así es, menos 12. Sí. La literal es X. Y el exponente es 1. El exponente es 1, ¿verdad? Y para el último, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el para menos z cuadrada, no? Menos z cuadrada. Pues igual el coeficiente. El exponente es 2. El exponente es 2, ¿verdad? El coeficiente menos 1 y la literal es la letra z. Sale. A ese ya no lo voy a apuntar. Acabo ya se comprendió. No, ya recordamos un poco de las principales partes que puede llegar a tener un término algebraico, ¿no? Y ahí vamos pues desarrollando terminología y el lenguaje, ¿no? Y los términos y las partes de un término. Y ahí el compañero pues hacía un concepto o decía algo de algo relacionado con monomios o polinomios. Pues básicamente un término es un monomio. ¿Y qué es un monomio? Pues una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿no? Eso sería un monomio. Entonces vamos a la siguiente y ponemos ahí como definición monomio. No recuerdo dónde lleva el acento ahí. Pues aquí lo ponemos. Expresión Acento en la I, monomio. Ándele, gracias. Se me van. Ahí está, monomio. Básicamente es una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿no? Y ahí estuvimos viendo términos. Y sabemos que un término va a ser un conjunto de elementos que no esté separado por un símbolo más o por un símbolo menos, ¿no? Y ahí podemos poner unos ejemplos, por ejemplo, 3x cuadrada, o todos los que estuvimos viendo acá. 4ab menos mn. Estos son monomios, ¿no? Y existe otra clasificación, nosotros podemos clasificarlos por polinomios también. Sí. ¿Y qué es un polinomio? Pues es sí. ¿Cómo, perdón? Si quiere usted, dígame. Igual es una expresión algebraica, pero esta tiene más de un término, pues. Ajá. Exactamente.
es una expresión algebraica que consta de dos o más términos, ¿no? Por ejemplo, podríamos llegar a unir estos dos términos, menos 3x cuadrada más 4ab. Ahí tendríamos un polinomio, y dentro de los polinomios pues podemos encontrar otra clasificación, que es por ejemplo un binomio o un trinomio. ¿Y qué es un binomio? Pues es una expresión algebraica que consta de dos términos. ¿Qué es un trinomio? Pues una expresión algebraica que consta de tres términos. Este sería entonces un binomio. Y un trinomio pues tendría tres términos, ¿no? Podemos poner 3x cuadrada más 4ab menos mn. Este sería un trinomio, ¿no? Si pasa de tres términos, pues cuatrinomio se oye muy raro, ¿no? Entonces ya de tres términos en delante se le denomina como polinomio. Y ahí podemos ir clasificándolo, ¿no? Para hacer esto, pues también más que hagan así, pues desarrollen el concepto. Vamos a escribir aquí unos ejercicios. Determinar, vamos a ponerle que cuál es monomio o polinomio, ¿no? Vamos a determinar cuál es monomio o polinomio. Y tenemos los siguientes. Vamos a ponerlos con... No, pues con negro está bien. Ejemplo, menos 5x cúbica y cuadrada, ¿no? Lo tenemos 5 a cúbica más 3b cuadrada c. Y luego tenemos 8a, a ver, 8a menos 3b entre a. Y luego tenemos menos 2x y entre z. Ok, si gustan aquí los podemos ir analizando entre todos. Por ejemplo, la primera expresión, ¿creen ustedes que es un monomio o es un polinomio? Pues es un monomio. Es un monomio, ¿verdad? ¿Por qué será un monomio este? Porque solamente tiene una expresión algebraica. Así Sí, es, ¿verdad? La cual no se separa, ¿verdad? Son todos un solo elemento, más o menos así. Y la segunda es un polinomio que es un binomio, ¿verdad? Porque tiene dos elementos, entonces podemos poner como binomio. Y el tercero el tercero es También un polinomio. ¿qué creen que sea? ¿Será un monomio? ¿Será un trinomio? trinomio? ¿Por qué cree que es usted un trinomio? por la división que está haciendo, ¿no? Por la división del A. Y si nosotros llegáramos a simplificar esa expresión, si se fijan, miren, es 8a menos 3b entre a. ¿Creen que se pueda reducir esa expresión? Tenemos elementos en común, ¿no? que se pueden realizar operaciones con ellos. Por ejemplo, ahorita que teníamos 3x más 7x, ¿no? Esto es igual a 10x, ¿no? Y ahí estamos tratando de reducir la expresión. ¿Aquí creen que se pueda reducir la expresión? Podemos dividir 8 entre A porque son los que son comunes, ¿no? Ajá, son términos. La letra A es un término en común con esta letra A. Podemos hacer esto, ¿no? Separarlo. 8a entre A menos 3b entre A. Y luego eliminamos este con este. Y luego me queda como 8 menos 3b entre A. ¿Verdad? Sigue siendo un binomio, ¿no? Entonces, Sí, este es un binomio, entonces. Lo podemos determinar como un binomio. Y ahí lo tratamos de reducir, ¿no? Y en el último, que es menos 2x y entre z. ¿Y dónde quedó la? A? No se puede. No se puede. es un binomio. Este.
Este es un monomio, ¿no? No se puede. Este sería un monomio, ¿no? No, y estos dos, por eso se llama binomio. Si tuviera, por ejemplo, un más y, ya sería un binomio, ¿no? ¿O por qué cree usted que es un binomio? Generalmente se van a ver separados por el símbolo más o el símbolo menos. Entonces aquí no están separados, ¿no? Entonces este es un monomio. Sale. Y ahí, por ejemplo, en el primero, ¿no? El coeficiente es 5, por ejemplo, y las literales son X y Y, y los exponentes serían, para X es 3 y para Y es 2, ¿verdad? No vas a acordar que en la multiplicación se suman los exponentes y en la división se restan. Sí, exactamente así como dijo. ¿Qué más podemos ir poniendo, no? Pues ya definimos cómo podemos agrupar los términos, ¿no? Y la clasificación que tienen, que son binomios, trinomios, monomios, polinomios, y que sabemos que dependiendo del número de términos que contenga la expresión algebraica, va a ser un monomio si tiene un solo término, binomio si tiene 2 términos, trinomio si tiene 3 términos, y polinomio si tiene más de 3 términos, ¿no? No es positivo. Es que una expresión siempre se forma por signo, coeficiente, literal y exponente. Es que el signo dijo que no lo pusieron. Ok. Porque ya se los términos, sí. Ya nosotros dentro de las fórmulas, nosotros vimos algo que decía fórmula, ¿no? Que decíamos que esto era una formulita. Hay otros elementos muy parecidos que nosotros definimos como ecuaciones algebraicas. Si nos vamos, por ejemplo, al otro lado, ¿no? Porque teníamos nosotros en nuestro mini cuadro sinóptico en esta parte el lenguaje algebraico, las expresiones algebraicas, que son los términos, la terminología que tiene y operaciones fundamentales para determinar si tenemos una expresión algebraica como binomio, trinomio, polinomio, ¿no? Ya dentro de las ecuaciones algebraicas, nosotros tenemos que definir qué es una ecuación, ¿no? O qué elementos importantes tiene generalmente una ecuación. Entonces aquí vamos a escribir ecuación. ¿Qué es una ecuación? Pues es una composición, o cómo se compone una ecuación, pues con una expresión algebraica seguida de una igualdad que nos da un resultado de la expresión algebraica, ¿no? Entonces vamos a poner que se compone de una expresión algebraica seguida de una igualdad. O resultado. Entonces, para nosotros tratar de plasmar con lenguaje algebraico que es una ecuación, pues vamos a utilizar términos, ¿no? Y los términos pues son elementos algebraicos, ¿no? O forman parte de una expresión algebraica, ya sea, por ejemplo, 2x más 3y igual a 0, ¿no? Esto sería una ecuación de acuerdo a la definición que tenemos ahí, ¿no? Tenemos a nuestra expresión algebraica seguida de una igualdad o resultado, ¿verdad? Este símbolo nos indica que esta operación fundamental dentro de dos elementos o términos o este binomio da como resultado 0, ¿no? Y ahí tenemos la representación de una ecuación, básicamente, ¿no? Y ya como un extra, nosotros dentro de las operaciones fundamentales del álgebra, cuando utilizamos, por ejemplo, multiplicación, también lo hicimos en las de aritmética, ¿no? Se utiliza algo muy importante, ¿no? Para, digamos, las primeras operaciones que son multiplicación y división. Para suma y resta, pues también se puede llegar a utilizar, ¿no? Dependiendo del valor absoluto del número. Pero aquí pues tenemos elementos variables. Vamos a definir entonces la ley de los signos. No sé si alguien recuerda la ley de los signos. Sí. Bueno. A ver, dígame cómo es la ley de los signos. ¿Para la multiplicación o para la suma? Para la multiplicación, dígame. Ok.
Signos iguales se dan igual a positivos y Signos diferentes iguales. se restan. Ajá. Ok, Por decir, más por más da más, menos por menos, menos, y más por menos, menos, menos por más, menos. ándele, ándele muy bien. Entonces, cuando nos referimos a signos iguales dentro de la multiplicación, tendríamos, por ejemplo, un más y un más, ¿no? Serían iguales. Y un menos, ¿no? Ujú. Yo los agrupo entre paréntesis para representar la multiplicación, ¿no? Y ambos nos dan como resultado un valor positivo, ¿no? Y para signos diferentes, dice ahí la compañera, Es menos. es menos, dice ahí el compañero, ¿no? Los signos diferentes, pues podrán ser esta combinación, ¿no? Un menos con un más o un más con un menos, que nos dan como resultado un menos, ¿no? Entonces, cuando estemos realizando operaciones elementales con términos algebraicos o o en una expresión algebraica, perdón, hay que tener en cuenta los signos, ¿no? Y para la división será más o menos lo mismo, ¿cómo será para la división? Sí, es igual, ¿no? Para, Porque Para la división es igual, ¿verdad? sí, Sí, nada más que pues aquí podemos agrupar nosotros los términos de la siguiente manera, ¿no? Nada más ponerle ahí un entre. El menos entre el menos nada nos más. va a dar un más también. Luego para signos diferentes, pues serían un menos entre un más y un más Entre menos. entre un menos, ¿verdad? Esto nos va a dar siempre un menos como resultado de la operación ahí de división y multiplicación. ¿Cierto, verdad? Y para la suma será igual. Para la suma son signos iguales, se suman, y signos diferentes, se pone el signo de número mayor y se restan. Ándele. Vamos a ponerlo así. Entonces, suma. Signos iguales se suman, dice ella. Y Y luego, conservan el mismo signo. ajá, conservando el mismo signo, ¿no? Y luego, ¿qué más me dijo? Y cuando son signos diferentes, se conserva el signo del número más grande y se restan. No, se conserva el signo del número más grande. Y se restan, dice. Bueno, ahí está una definición también para la suma. Y para la resta me imagino que es lo mismo, ¿no? Sí, es igual. Sí, es igual. Profe, Es igual. le puso, se conserva el número del signo más grande. Y se conserva el signo del número más grande. Ah, sí, lo puse al revés, ¿verdad? El signo. Primero. Sí, El signo del número más grande, sí. Ándele, muy bien. Y ahí tenemos pues algunas, como un apéndice extra, ¿no? Para nosotros definir ahí cómo pudieran llegar a reducirse las expresiones algebraicas que nosotros tengamos cuando se aplican operaciones de multiplicación, división o suma, ¿no? Ahí tenemos o suma o resta también, ¿no? Podemos ponerle ahí suma y resta. Otras operaciones que se utilizan generalmente o muchas veces dentro del álgebra también es los exponentes y radicales, ¿no? Aquí estamos viendo un exponente, un valor de exponente, y acá estamos viendo en un ejemplo, nada más que no lo hallo, la fórmula general, ¿no? Que tiene una raíz, que ese es que se le conoce como un radical, ¿no? A la raíz. Entonces, esos son también operaciones utilizadas dentro del álgebra, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera representar o definir primeramente un radical, ¿no? O
o expresar un radical. Radical en un término algebraico. Tendría, por ejemplo, la siguiente expresión, ¿no? Raíz de 5xy. Ahí estoy representando un radical, ¿no? Pero muchas veces nosotros para poder realizar o interactuar con elementos o términos algebraicos dentro de una expresión, digamos que aquí tengo más, no. Vamos a ponerlo así, y luego tendría aquí, por ejemplo, un x, y al cuadrado. Este elemento nosotros podemos hacer como que una especie de trampita, ¿no? Generalmente un radical podemos llegar a expresarlo como un elemento o un exponente fraccional. Esto dependiendo, claro, de las partes que forman el radical. Entonces, primeramente yo puedo definir las partes que forman el radical. Por ejemplo, el elemento que va aquí, que nosotros sabemos que es un 2, porque generalmente es la raíz cuadrada, pero puede existir raíz cúbica o raíz a la n radical, pues tenemos que identificar que aquí va un elemento, ¿verdad? Dentro de la raíz, y luego aquí tenemos otro elemento. Es que no me sirve el control y no puedo presionar. Ahí está, control Z. Aquí tendríamos otra vez control Z. Hemos seleccionado ahí está. Tendríamos un elemento importante dentro de un radical y este sería otro elemento importante dentro del radical. Y el resultado del mismo también pudiera llegar a ser un elemento importante del radical. Entonces vamos a borrar esto para representar primeramente el radical y luego vemos cómo podemos expresar un radical mediante operaciones ahí entre un radical y un exponente, ¿no? Decíamos entonces que este elemento que está ahí, el 2, generalmente es el índice del radical o la raíz, ¿no? Entonces vamos a denominarlo como índice. Luego el elemento que está dentro de la raíz o la casita, pues es el radicando, o así lo mencionan dentro de la literatura, ¿no? Entonces el 5xy es otro elemento que se llama radicando. El resultado, digamos que esto fuera igual a 0, pues este es el resultado de la raíz en sí, este es un radical y lo que me salga de esta operación es en sí la raíz. Si nosotros nos vamos a lo estricto de la definición, ¿no? Disculpe. Sería la raíz. Dígame. Índice se refiere a la potencia. Exactamente, más o menos a la potencia de la raíz. Si fuera, por ejemplo, raíz cúbica de 5xy, ahí el índice del radical sería un 3. Un 3. O un 4, o un 5, o así sucesivamente, ¿no? Pues esos serían los elementos más importantes de un